Bienvenidos a Vamos a Jugar Una. Hoy os traigo un vídeo sobre las novedades que entraron en la ludoteca el mes de abril de 2025. ¿Vamos a jugar una? Buenas, soy Enric de Vamos a Jugar Una y hoy, como cada mes, os traigo otro vídeo sobre las novedades que han entrado en la ludoteca este mes, en concreto el mes de abril de 2025. Ya veis que aquí hay novedades para dar y tomar, y son entre juegos nuevos, reposiciones o reimplementaciones o incluso reimpresiones que han sacado algunas editoriales y quería enseñároslo a vosotros. La verdad es que estamos muy ilusionados porque han entrado juegos bastante curiosos, algún que otro narrativo y algún que otro detectivesco, o este maravilloso Hanamikoshi que teníamos unas ganas increíbles de jugarlo. La verdad es que doy las gracias porque algunos son juegos que nos han enviado las editoriales, que teníamos muchas ganas de probar y que la verdad, antes de traeros un vídeo así reseñándolos y haciendo un resumen de cada uno, quería probarlos y la verdad es que me han satisfecho la mayoría, y los que no, pues os diré los puntos negativos que he visto. Así que bueno, espero que os guste el vídeo y nada, vamos a empezar en Vamos a Jugar Una. Y vamos con el primero, que sería este, Rebel Princess, un juego traído por Zombie Paella de 3 a 6 jugadores para 8 años en adelante y con una duración de 40 minutos. Un juego de princesas rebeldes. En Rebel Princess lo que vamos a hacer principalmente es jugar bazas, pero con un giro, evitar a toda costa que nos propongan matrimonio. La clave está en gestionar bien tus cartas y adaptarte a las reglas cambiantes en cada ronda, lo cual lo convierte en un juego muy dinámico y adictivo. A lo largo de la partida vas a tener que elegir sabiamente qué cartas jugar, intentar no comerte las cartas de príncipes y esquivar las temidas ranas camufladas, todo mientras el resto intenta hacerte caer en la trampa. Es un juego donde cada decisión cuenta muchísimo y puede acercarte a la victoria o hacerte acumular más compromisos de lo que querrías. Lo que más me ha gustado es cómo cambia la dinámica en cada ronda gracias a las reglas especiales, haciendo que nunca se sienta repetitivo. Las partidas son rápidas, muy divertidas y con mucho pique entre jugadores, y aunque al principio puede parecer simplemente un juego de bazas sin más, en cuanto ves el sistema de penalización y el cambio de reglas, engancha muchísimo. Además, tiene ese punto de interacción y humor que genera risas y momentos muy memorables. Como algo a tener en cuenta, diría que si no te gusta la mecánica de bazas o prefieres juegos más estratégicos y menos caóticos, puede que no lo disfrutes tanto. No es un gran problema, pero sí algo a considerar si buscas partidas muy controlables y sin efectos sorpresa. Lo recomendaría a cualquier grupo que busque partidas rápidas con risas aseguradas y un toque de caos divertido. Si te gustan los juegos como Skull King o La Tripulación, Rebel Princess te puede encantar, porque ofrece sensaciones similares pero con un giro temático muy original. En definitiva, Rebel Princess es un juego fresco, divertido y con mucha personalidad. Si te llama la atención su mezcla de humor y bazas, seguro que le vas a sacar muchísimo partido en tus quedadas. Y el siguiente sería este, Daitoshi, un juego traído por Devir de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 120 minutos. Un juego de fábricas, pero intentando no descuidar el medio ambiente. En Daitoshi lo que vamos a hacer principalmente es gestionar una ciudad en plena revolución industrial impulsada por vapor, compitiendo por desarrollar nuestra fábrica, completar proyectos y dejar huella en el progreso. La clave está en la colocación táctica del magnate en los distritos y la producción eficiente en tu tablero personal, lo cual lo convierte en un juego estratégico, con interacción constante y decisiones muy medidas. A lo largo de la partida vas a tener que producir bienes, gestionar el impacto medioambiental de tus acciones, contratar trabajadores, electrificar distritos y mejorar tu red de producción, todo mientras el resto de jugadores compite por las mismas acciones y presiona en los espacios más valiosos del tablero central. Es un juego donde cada turno tiene peso real y el equilibrio entre eficiencia y sostenibilidad define tu camino a la victoria. Lo que más me ha gustado es cómo mezcla el euro exigente con un tema muy bien integrado, que no solo está en el arte, sino en las mecánicas. Las partidas se sienten profundas, tensas y con una progresión constante, en la que cada acción cuenta y el juego no te regala nada. Además, tiene ese punto de interacción silenciosa pero muy directa, donde si te duermes, el resto te pisa las mejores posiciones y se llevan los beneficios clave. Y todo con ese aire de crítica medioambiental que se mezcla en el progreso industrial, muy en la línea de los juegos de la Kemushi Saga.
Como punto negativo, diría que la curva de entrada es exigente, especialmente por la cantidad de efectos, excepciones y simbología que debes tener en cuenta desde la primera ronda. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si lo vas a sacar con gente que se abruma con muchos elementos desde el principio. Lo recomendaría a jugadores experimentados, que disfruten de euros con peso medio alto y les encante optimizar y planificar a largo plazo. Si te gustó Barcelona o Bitoku, Daitoshi te puede encantar, porque ofrece un diseño moderno con tensión, desarrollo constante y una identidad propia muy clara. En definitiva, un juego que mezcla diseño elegante con tema potente y una recompensa al jugador que sabe leer el tempo de la partida. Si te gusta el Eurogame denso, con decisiones apretadas y una ambientación con mensaje, Daitoshi puede darte partidas memorables. Y el siguiente sería Hanami Koji, un juego traído por Dos Tomates, exclusivo a 2 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 14 minutos. Un juego donde competiremos por ganarnos el favor de las geishas. En Hanami Koji lo que vamos a hacer principalmente es competir por ganarnos el favor de las geishas ofreciéndoles objetos valiosos mediante una gestión muy táctica de nuestras cartas. La clave está en cómo decides usar las 4 acciones limitadas que tienes en cada ronda, lo cual lo convierte en un juego muy tenso, elegante y de toma de decisiones constantes. A lo largo de la partida vas a tener que jugar cartas ocultas, dividir en montones para que el rival escoja, reservar jugadas clave y gestionar el tempo de la partida, todo mientras tu oponente intenta anticiparse y bloquear tus movimientos. Es un juego donde cada decisión pesa muchísimo y puede marcar la diferencia entre ganar o perder en un solo turno. Lo que más me ha gustado es cómo consigue crear tanta tensión y profundidad estratégica con tan solo unas pocas reglas y en tan poco tiempo. Las partidas se sienten muy intensas, reñidas y con un aire de duelo mental constante, y aunque al principio puede parecer un simple juego de mayorías, en cuanto entiendes cómo funcionan las acciones, engancha muchísimo. Además, tiene ese punto de lectura del rival que hace que cada partida sea distinta, imprevisible y siempre interesante. Si tengo que decir algo que quizás no guste a todo el mundo, diría que si no te gusta el enfrentamiento directo o prefieres juegos más expansivos, Hanami Koji puede saberte a poco en variedad a largo plazo. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si buscas experiencias más largas o con más capas de reglas. Lo recomendaría a parejas o jugadores que disfrutan de juegos de control táctico y enfrentamiento elegante, sobre todo si les gustan los juegos que se explican rápido pero que ofrecen mucha profundidad. Si te gustó Lost Cities o Jaipur, creo que Hanami Koji te puede encantar, porque tiene ese equilibrio perfecto entre sencillez táctica y tensión psicológica. En definitiva, un juego que ha demostrado que no hacen falta muchas reglas para crear una experiencia intensa y memorable. Si te gusta la táctica pura y los duelos de lectura mental, Hanami Koji es una joya que merece estar en tu ludoteca. Y vamos con el siguiente, que sería Buttercrime, un juego traído por Tran Games y Caravan Games de 1 a 6 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 60 minutos por capítulos, y hay hasta 4 capítulos. ¿Quién ha matado a tu abuela Rosa Meló? Descúbrelo en este apasionante escape room de deducción que tenemos aquí delante. En Buttercrime lo que vamos a hacer principalmente es resolver un crimen en clave de humor y deducción. La clave está en ir abriendo sobres, explorando los componentes e hilando pistas como una novela negra muy peculiar. A lo largo de la partida vas a tener que analizar objetos físicos, leer testimonios, resolver acertijos y conectar indicios entre sí, todo mientras cada nuevo paso te acerca más al misterio de la muerte de la entrañable Rosa Meló. Es un juego donde cada decisión cuenta y donde tu intuición será la mejor aliada. Lo que más me ha gustado es lo original de la historia, cómo consigue mantenerte enganchado con un diseño muy inmersivo. Las partidas se sienten muy narrativas, con un toque de humor negro y situaciones absurdas que te arrancan más de una sonrisa. Y aunque puede parecer una simple historia detectivesca, realmente tiene giros y sorpresas que lo hacen más completo. Como punto negativo, diría que si no te van los juegos puramente narrativos o dependientes del texto, aquí puedes sentirte que hay menos juego clásico. No es un problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si buscas algo más mecánico o competitivo. Lo recomendaría a quienes disfrutan de los escape rooms en casa, a quienes valoran las historias bien contadas y a los fans de los juegos con humor y narrativa. Si te gustó Detective, un crimen moderno o Escape Tales, este tiene un toque mucho más informal y simpático, pero con esa sensación de investigación constante.
En definitiva, un juego muy original, con una ambientación única y que demuestra que aún hay muchas más formas distintas de contar una historia en los juegos de mesa. Si te llama la atención el humor, los acertijos y las historias de vecindario, Buttercrime te va a ofrecer una experiencia memorable. Y vamos con el siguiente, que sería Finspan, un juego traído por Maldito Games y Stone Meyer Games de 1 a 5 jugadores para 10 años en adelante y con una duración de 45 a 60 minutos. Es la versión un poquito más light de Wingspan pero con peces. En Finspan lo que vamos a hacer principalmente es crear y desarrollar un ecosistema marino, colocando peces y generando cadenas alimenticias en 3 hábitats diferentes. La clave está en gestionar cartas y activar habilidades encadenadas según la zona en la que expandimos nuestro ecosistema, lo cual lo convierte en un juego estratégico, relajante y muy temático. A lo largo de la partida vas a tener que conseguir nuevos peces, mejorar tu hábitat, colocar presas para alimentar a los más grandes y completar objetivos de ronda y finales, todo mientras los demás jugadores avanzan en sus propias estrategias obligándote a optimizar cada turno. Es un juego donde cada decisión cuenta mucho para maximizar la eficiencia y construir el ecosistema más rico y equilibrado. Lo que más me ha gustado es cómo mantiene la esencia de Wingspan, pero adaptándola a un nuevo entorno acuático con mecánicas propias. Las partidas se sienten muy fluidas, estratégicas y con ese toque de construcción que engancha desde el primer turno. Y aunque al principio puede parecer que solo estás bajando cartas, en cuanto ves cómo se activan las cadenas de habilidades, las sensaciones de crecimiento son muy satisfactorias. Además, tiene ese punto de tensión tranquila, donde ves claramente cómo quieres hacer crecer tu ecosistema, pero cada acción tiene un coste y una limitación. Como punto negativo, diría que la iconografía puede resultar algo densa las primeras partidas, especialmente si no estás familiarizado con el universo Wingspan. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si vas a jugar con gente que prefiere experiencias más directas o menos dependientes de detalles iconográficos. Lo recomendaría a quienes disfrutan de Wingspan y buscan una experiencia parecida, pero con mecánicas y un enfoque más centrado en la construcción progresiva. Si te gustó Cascadia o Ark Nova en su parte de combos de hábitat, creo que este te puede encantar, porque tiene ese toque de crecimiento orgánico, pero en un formato mucho más asequible. En definitiva, un juego que respeta el espíritu de su saga, pero aporta suficientes novedades para sentirse fresco y distinto. Si te atrae la temática marina y te gustan los juegos de colocación, combos y gestión tranquila, Finspan puede darte muchísimas horas de disfrute. Y vamos con el siguiente, que sería Meteorito, un juego traído por Vibra Games de 2 a 6 jugadores para 5 años en adelante y con una duración de 20 minutos. Un juego donde tendremos que crear nuestro propio sistema solar. En Meteorito, lo que vamos a hacer principalmente es formar nuestro propio sistema solar utilizando cartas de planetas, soles y meteoritos. La clave está en completar la combinación correcta antes que los demás, sin que te revienten el sistema solar por el camino, lo cual lo convierte en un juego rápido, interactivo y perfecto para grupos grandes o familiares. A lo largo de la partida tendrás que colocar cartas en tu zona, protegerlas con estrategia y molestar lo justo a los rivales con cartas de ataque, todo mientras intentas ser el primero en cumplir los requisitos para completar tu galaxia. Es un juego donde cada carta puede darte la victoria o mandarte de vuelta al punto de partida si alguien te lanza un buen meteorito. Lo que más me ha gustado es lo bien que funciona con cualquier tipo de público, desde niños hasta adultos que solo quieren pasarlo bien. Las partidas se sienten muy ágiles y con mucha interacción, ideal para romper el hielo o cerrar una sesión de juegos con risas. Y aunque la idea de construir un sistema solar puede parecer muy abstracta, todo está muy bien llevado para que sea temático, educativo y a la vez muy rejugable. Como punto mejorable, diría que el azar tiene bastante peso, y a veces hay turnos en los que poco puedes hacer si las cartas no acompañan. No es grave, pero si buscas algo más controlado o con decisiones más profundas, este se puede quedar algo corto. Lo recomendaría a familias, profes o grupos que busquen un filler educativo y muy visual para niños y mayores. Si te gustó Double o Virus y buscas algo con un toque más temático o un poco más de estructura, Meteorito te puede sorprender. En definitiva, un juego familiar, accesible y muy simpático, ideal para compartir partidas cortas y repletas de interacción. Si te interesa un juego educativo con una base astronómica divertida, Meteorito puede ser una gran elección para tu ludoteca. Y vamos con el siguiente, que sería
Uples, un juego traído por Uples Games de 1 a 4 jugadores para 8 años en adelante y con una duración de 20 minutos. Diviértete cambiando de forma, saltando y comiendo deliciosos uples. En Uples lo que vamos a hacer principalmente es mover nuestro comuple por el campo de juego para recolectar tantos super uples como podamos. La clave está en planificar saltos estratégicos y aprovechar los efectos de las uples especiales, lo que lo convierte en un juego muy divertido y dinámico. A lo largo de la partida vas a tener que calcular bien tus movimientos, adaptarte a los cambios de estado de tu personaje y gestionar el campo para no dejar huecos libres, todo mientras compites contra otros jugadores que intentarán comerse las mejores frutas antes que tú. Es un juego donde cada salto cuenta y donde siempre quieres ir un paso por delante. Lo que más me ha gustado es lo rápido que se entiende y lo divertido que resulta encadenar saltos y comer super uples. Las partidas se sienten ágiles, muy animadas y con ese punto de sorpresa constante a ver qué ficha aparece a continuación. Aunque al principio puede parecer algo caótico, en cuanto ves las posibilidades de movimiento te engancha muchísimo. Además, tiene ese toque de interacción y risas que lo hace ideal para partidas familiares o con amigos. Como punto negativo, diría que en partidas a menos jugadores puede sentirse un poco menos competitivo, ya que hay más espacios disponibles para moverse. No es un gran problema, pero conviene tenerlo en cuenta si prefieres partidas muy ajustadas y tensas. Lo recomendaría a familias que busquen un juego rápido, simpático y con algo de estrategia ligera, o a grupos de amigos que quieran algo fresco y diferente. Si te gustan los juegos tipo Sushi Go o Pico Pico, donde importa tanto el momento como la oportunidad, Uples puede ser un acierto total. En definitiva, Uples es un juego que me ha sorprendido muchísimo por su originalidad y lo bien que fluye. Si te apetece algo diferente, con partidas cortas pero llenas de movimientos y decisiones, merece muchísimo la pena probarlo. Y vamos con el siguiente, que sería este: Pistas Cruzadas, un juego traído por Maldito Games de 2 a 6 jugadores para 7 años en adelante y con una duración de 10 minutos. Trabajad juntos para completar la cuadrícula usando una sola palabra como pista que relacione las dos palabras claves. En Pistas Cruzadas, lo que vamos a hacer principalmente es intentar relacionar palabras de forma creativa para completar una cuadrícula secreta. La clave está en saber dar pistas inteligentes de una sola palabra que conecte con dos conceptos, lo cual lo convierte en un juego muy ágil y divertido. A lo largo de la partida vas a tener que pensar asociaciones rápidas, dar pistas y colaborar con los demás para acertar las posiciones correctas, todo mientras el tiempo avanza y las cartas se van acabando. Es un juego donde cada decisión cuenta, y una buena pista puede colocar una carta o una mala puede hacer que la descartemos. Lo que más me ha gustado es lo dinámico que resulta, no hay apenas tiempos muertos y todo el mundo está pensando a la vez. Las partidas se sienten rápidas, muy sociales y con momentos de risas cuando las pistas se interpretan de forma inesperada. Y aunque al principio puede parecer muy sencillo, en cuanto vas enlazando ideas y viendo combinaciones raras, te atrapa muchísimo. Además, tienes el punto de tensión de ¿me habrán entendido?, que hace que cada partida sea única. Como punto mejorable, diría que si no sois muchos jugadores o si el grupo no está acostumbrado a este tipo de juegos de asociación, puede costar un poco de arrancar. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si buscas partidas muy estructuradas o menos caóticas. Lo recomendaría a grupos que busquen un party game inteligente, que les guste pensar rápido y colaborar. Si te gustaron juegos como Código Secreto o Soul Clover o incluso Just One, creo que Pistas Cruzadas te va a encantar, porque ofrece sensaciones similares y con un propio giro de cuadrícula y pistas simultáneas. En definitiva, un juego que siempre alegra una quedada, que saca una sonrisa y que además te hace estrujar un poco el cerebro. Si buscas un juego cooperativo, rápido y muy rejugable, Pistas Cruzadas puede ser una gran elección. Y vamos con el siguiente, que sería este: Pescacartas, un juego traído por Dos Tomates, 2F Spiel y Matagot & Friends, de 3 a 5 jugadores para 8 años en adelante y con una duración de 40 minutos. Un juego de bazas en el que puntuaremos por las cartas capturadas. En Pescacartas lo que vamos a hacer principalmente es pescar cartas ganando bazas a lo largo de 8 rondas. La clave está en cómo gestionamos las cartas que vamos ganando, ya que serán nuestra mano en las rondas siguientes, lo cual lo convierte en un juego de bazas muy estratégico y sorprendente. A lo largo de la partida vas a tener que medir bien cuándo ganar una baza, cuándo dejarla pasar y cuándo aprovechar el mazo de cartas especiales que aparece para dar un giro a la partida.
Es un juego donde cada decisión importa muchísimo para construir tu mejor mazo de cara al final. Lo que más me ha gustado de Pescacartas es esa mezcla de estrategia y locura que se va desatando a medida que van avanzando las rondas. Las partidas se sienten dinámicas y muy tensas, y aunque al principio puede parecer un juego de bazas sencillo, en cuanto empiezas a gestionar tu mazo se vuelve mucho más profundo de lo que aparenta. Además, tiene ese punto de incertidumbre y sorpresa que hace que cada partida sea completamente distinta. Como punto negativo, diría que la partida puede alargarse un poco en mesa de 5 jugadores si nadie tiene experiencia en juegos de bazas. No es un gran problema, pero conviene tenerlo en cuenta si buscas algo rapidísimo o si vas a jugar con grupos que no conocen bien este tipo de mecánicas. Lo recomendaría a cualquiera que disfrute de los juegos de bazas, pero que busque algo diferente, con más evolución y estrategia a lo largo de la partida. Si te gustan juegos como Skull King o La Tripulación, este te puede encantar, porque aporta una construcción de mazo en tiempo real que le da un toque único y muy divertido. En definitiva, Pescacartas es un juego de bazas que ha llegado para quedarse en mi colección. Divertido, estratégico, lleno de momentos épicos, ideal para los que buscan algo más que simplemente ganar una baza. Y vamos con el siguiente, que sería este, Cluster Duo, un juego traído por Boardline Editions de 1 a 2 jugadores para 10 años en adelante y con una duración de 7 minutos. Un juego de imanes donde ganará el que se quede sin. En Cluster Duo lo que vamos a hacer principalmente es colocar cuidadosamente nuestros imanes en un área delimitada. La clave está en evitar que los imanes se atraigan entre sí, lo cual lo convierte en un juego muy tenso y adictivo. A lo largo de la partida vas a tener que planificar cada colocación, aprovechar las fuerzas magnéticas y forzar errores del rival, todo mientras sientes como la tensión aumenta en cada turno. Es un juego donde cada movimiento puede hacer que ganes o que te lleves un puñado de imanes de vuelta a tu mano. Lo que más me ha gustado es cómo un concepto tan simple genera partidas tan intensas y llenas de risas nerviosas. Las partidas se sienten dinámicas, imprevisibles y muy interactivas, y aunque al principio puede parecer solo un juego de habilidad, en cuanto le pillas el truco, engancha muchísimo. Además, tiene ese punto de suspense y reacción instantánea que hace que cada partida sea completamente diferente. Como punto negativo, diría que si buscas un juego profundo de estrategia, este no es su terreno. Aquí prima la habilidad y la física sobre las decisiones tácticas. No es que sea un problema ni mucho menos, pero sí algo que conviene tener en cuenta si prefieres juegos más cerebrales o menos físicos. Lo recomendaría a cualquier pareja o amigos que busquen partidas rápidas, repletas de tensión y de muchas risas. Ideal tanto para familias como para jugadores más expertos que quieran un descanso entre partidas largas. Si te gustó Jungle Speed o Happy Salmon, creo que Cluster Duo te va a encantar, porque tiene ese mismo factor de diversión inmediata, pero con un punto más táctico. En definitiva, Cluster Duo es un juego perfecto para romper el hielo y pasar un rato divertidísimo. Si te gusta la idea de un juego tenso, rápido y con unas partidas que se resuelven en apenas unos minutos, es una apuesta asegurada. Y vamos con el siguiente, que sería este, Micro Macro Kids. Un juego traído por SD Games de 1 a 4 jugadores para 6 años en adelante y con una duración de 15 a 45 minutos. Un juego con una temática más infantil al estilo Buscando a Wally. En Micro Macro Kids nos convertimos en detectives para resolver casos dentro de un enorme mapa ilustrado lleno de detalles. Y el objetivo es seguir la pista de personajes y objetos hasta resolver cada uno de los 22 casos que propone el juego. La mecánica es muy sencilla, coges una carta, lees la misión, buscas pistas en el mapa y poco a poco reconstruyes la historia siguiendo los movimientos de los personajes. No hay dados ni turnos complejos, solo observación, deducción y muchas ganas de pasarlo bien en equipo. Lo mejor de Micro Macro Kids es que mantiene la esencia del original pero adaptada a los más peques, es visual, intuitivo y muy divertido. Las historias son desenfadadas, nada oscuras y están pensadas para que toda la familia pueda jugar junta, sin complicaciones. Las partidas se sienten cooperativas, con muchas risas, sorpresas y momentos de ¡lo encontré! Además, es un juego que fomenta la atención, la comunicación y la curiosidad de una forma supernatural. Lo recomendaría a familias con niños a partir de 5 o 6 años que quieran compartir tiempo de calidad en torno a un juego sin normas difíciles. Si te gustaron los clásicos libros de buscar objetos como ¿Dónde está Wally?, aquí tienes una experiencia convertida a un juego con historia y mucha profundidad.
En definitiva, Micro Macro Kids me parece una maravilla para compartir con los más pequeños. Ligero, bonito, inteligente y muy bien pensado. Perfecto para tardes tranquilas, momentos especiales o incluso como recurso educativo en el aula. Y vamos con el siguiente, que sería este... Love Letter, un juego traído por Z-Man Games de 2 a 6 jugadores para 10 años en adelante y con una duración de 15 minutos. Un clásico contemporáneo con solo 21 cartas y una joya lúdica increíble. En Love Letter lo que vamos a hacer principalmente es competir por ser quien consiga entregar su carta de amor a la princesa. Cada ronda consiste en jugar una carta que tendrá un efecto inmediato y quedarte con otra en la mano que te puede dar la victoria si aguantas hasta el final. La clave está en saber cuándo jugar y qué, deduciendo las cartas del resto y protegiendo tu posición. Es un juego muy rápido, con mucha deducción y faroleo, donde cada turno importa y un error puede dejarte fuera. Lo que más me ha gustado de Love Letter es lo directo que es. Desde la primera partida ya estás dentro, y cada ronda es un pequeño duelo de astucia y de memoria. Las partidas se sienten súper dinámicas, con momentos de tensión y otros de carcajada, sobre todo cuando alguien queda eliminado por su propia jugada. Es uno de esos juegos que sacas en cualquier momento y sabes que funcionará, tanto con jugones como con gente que no juega tanto. Lo recomendaría a cualquiera que busque un juego rápido, fácil de explicar y con muchísima interacción. Ideal para jugar con amigos, familia o incluso como aperitivo antes de una sesión más larga. Si te gusta Thomas 6 o Cube, este te va a encantar porque tiene ese punto de tensión y eliminación, pero en un formato muy reducido. En definitiva, Love Letter es un clásico moderno que ha demostrado por qué tantos lo tienen en su ludoteca. Si aún no lo has probado, te estás perdiendo una joya imprescindible en juegos rápidos e inteligentes. Y vamos con el siguiente, que sería este... Warm Up, un juego traído por Dos Tomates de 3 a 5 jugadores para 7 años en adelante y con una duración de 15 minutos. Una alocada carrera de gusanos. En Warm Up, cada jugador controla un gusano formado por discos y el objetivo es cruzar el primero la línea de meta. Cada turno, todos eligen en secreto cuánto quieren mover su gusano, pero cuidado, si 2 o más jugadores eligen el mismo número, nadie de ellos se mueve. Los jugadores que no coincidan moverán su gusano desplazando discos desde la cola hacia la cabeza, avanzando y serpenteando en el tablero. Lo más divertido de Warm Up es el caos y la tensión que genera cada decisión. Te ríes muchísimo cuando ves cómo los planes de todos se chocan y el tablero se convierte en un enredo de gusanos cortándose el paso. Es un juego muy rápido, muy visual y perfecto para sacar carcajadas. Como punto a considerar, la parte de azar y bloqueo pueden frustrar un poco a quienes prefieren un control más absoluto en los juegos. Es un juego donde la interacción puede arruinar tu jugada perfecta y eso puede no gustar a todo el mundo. Se lo recomendaría a familias, grupos grandes y jugadores que disfruten de juegos de carreras ligeros y alocados. Si te gustan juegos tipo Camel Up o Tucano, Warm Up te va a encantar por lo divertido y desestresante que resulta. En definitiva, Warm Up es una carrera impredecible donde las risas están garantizadas, ideal para momentos rápidos, desenfadados y para darle un toque de humor a cualquier reunión. Y ahora vamos con Galileo Galilei, un juego traído por Maldito Games de 1 a 4 jugadores para 13 años en adelante y con una duración de 60 minutos, o un juego de astronomía con los primeros telescopios. En Galileo Galilei lo que vamos a hacer principalmente es descubrir astros y constelaciones usando uno de los primeros telescopios de la historia, mientras competimos por ser el astrónomo más prestigioso. La clave está en moverte por un rondel de acciones, combinarlas de forma estratégica y gestionar tus descubrimientos antes de que te penalice la Inquisición, lo cual lo convierte en un Eurogame de peso medio muy ágil, tenso y con decisiones interesantes. A lo largo de la partida vas a tener que gestionar dados, mejorar acciones, observar cuerpos celestes, avanzar en diferentes tracks y cumplir contratos, todo mientras las fichas de Inquisición y los bloqueos del rondel complican cada vez más la planificación. Es un juego donde cada decisión cuenta muchísimo para optimizar tus movimientos y evitar ser penalizado en el reencuentro final. Lo que más me ha gustado es lo bien que combina el sistema de rondel con la precisión constante de la Inquisición y los requisitos de los descubrimientos. Las partidas se sienten muy estratégicas, con ese punto de carrera por aprovechar las mejores acciones antes de que queden bloqueadas, y aunque al principio puede parecer denso, en cuanto entiendes cómo encajan las acciones, engancha muchísimo.
Además, tiene ese punto de tensión continua por gestionar bien los inquisidores y no descolgarte en los criterios de puntuación, que hace que cada partida sea distinta y muy ajustada. Si tengo que decir algo negativo, diría que el juego puede hacerse repetitivo si se encadenan varias partidas seguidas sin variar mucho los objetivos o sin modular la precisión de la Inquisición. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si buscas juegos donde cada partida cambie radicalmente de dinámica. Lo recomendaría a quienes disfrutan de euros medios con rondel y mecánicas de optimización, pero quieren partidas de ritmo ágil y con una intención indirecta muy tensa. Si te gustó Woodcraft o Luna Maris, Galileo Galilei te puede encantar, porque ofrece ese equilibrio entre planificación estratégica y adaptación a las circunstancias de cada turno. En definitiva, un juego que me ha sorprendido muy positivamente por su frescura dentro de los euros de rondel. Si te atrae la temática astronómica, te gustan los retos de planificación y quieres un juego que te exija pensar cada turno, Galileo Galilei puede ser una grandísima adición a tu colección. Y ahora vamos con La Fallera Calavera, en este caso la edición deluxe, un juego traído por Zombie Paella de 2 a 5 jugadores para 10 años en adelante y con una duración de 25 minutos. Un juego donde tendremos que luchar contra la fallera zombie, en este caso haciendo una buena paella. En La Fallera Calavera vamos a enfrentarnos por tesoros, pero con zombies y paellas de por medio. Es un juego de cartas donde el objetivo es hacerte con todos los mejores tesoros usando batallas y un poco de estrategia con tus cartas. La clave está en saber cuándo atacar, cuándo defenderte y cómo usar los combos entre tus cartas para maximizar tus posibilidades. Durante la partida podrás robar cartas, lanzar ataques contra otros jugadores o simplemente pasar y robar del mazo. Lo divertido está en las batallas. Elige una carta de ataque y el otro se defiende y si ganas te llevas el tesoro. Es un juego muy directo, muy rápido y con pique constante que funciona muy bien en grupos. Lo que más me ha gustado es lo mucho que se mete la gente en el ambiente del juego. Es un no parar de reír, picarse y lanzar pullitas cuando alguien te roba justo el tesoro que querías. Las partidas son rápidas, muy interactivas y con un punto muy gamberro que hace que se recuerden. Y aunque al principio cuesta un poco de entender algunas cartas, una vez cogido el ritmo va como un tiro. Además, tiene ese punto de ¿pero por qué me atacas a mí?, que genera conversaciones divertidas después de cada turno. Lo recomendaría a grupos de amigos que disfruten de la interacción directa, las puñaladas lúdicas y los juegos con mucha personalidad. Si te gustó Exploding Kittens o Toma 6, este tiene una chispa similar pero con un sabor muy local y un humor muy característico que lo hace diferente. En definitiva, La Fallera Calavera es un juego que tiene mucha alma, que da lo mejor de sí en grupos y que me parece una idea súper original. Si te gusta el humor valenciano y los juegos con piques constantes, tienes que probarlo al menos una vez. Y ahora vamos con Chronologic Paris 1920, un juego traído por Trangis Games de 1 a 4 jugadores para 10 años en adelante y con una duración de 30 minutos. Un juego donde tendremos que resolver los misterios de la ópera de París de 1920. En Chronologic París 1920 lo que vamos a hacer principalmente es resolver un misterio en la ópera de París, reconstruyendo paso a paso el recorrido de varios personajes a lo largo de 6 horas clave. La clave está en la deducción lógica a partir de pistas incompletas y compartidas, lo cual lo convierte en un juego muy original, elegante y con una dinámica cooperativa muy sutil. A lo largo de la partida vas a tener que analizar cartas de estancia, solapar con losetas de hora o personaje, compartir parte de la información y guardar el resto para ti, todo mientras el grupo intenta recomponer una escena completa del crimen antes que nadie. Es un juego donde cada turno te acerca a la verdad o te desvía completamente si interpretas mal una pista. Lo que más me ha gustado es cómo consigue meterte en la piel de un investigador sin necesidad de texto ni historia larga. Las partidas se sienten muy tensas, deductivas y con un ritmo muy fluido, y aunque al principio puede parecer abstracto, cuando entiendes la lógica del sistema de pistas perforadas, engancha muchísimo. Además, tiene ese punto de colaboración silenciosa mezclado con una carrera individual que genera mucha tensión y emoción en cada turno. Como punto mejorable, diría que puede quedarse corto para jugadores que buscan narrativa fuerte o decisiones estratégicas más marcadas. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si buscas una experiencia más temática o con más carga argumental. Lo recomendaría a grupos a los cuales les gusten los juegos de deducción rápida con mecánicas limpias y partidas ajustadas. Si te gustó Cryptic o Turing Machine, creo que Chronologic te puede encantar,
porque comparte esa idea de resolver un enigma con lógica pura, pero con un sistema visual y muy accesible. En definitiva, un juego muy original, distinto a lo habitual y que sorprende por lo elegante de su propuesta. Si te va la deducción pura con partidas que te hacen pensar y quieres algo diferente para romper la rutina, Chronologic Paris 1920 merece una partida. Y vamos con el siguiente, que sería este, Rey Mono, un juego traído por Badan Studios de 2 a 8 jugadores para 8 años en adelante y con una duración de 10 minutos. Un juego muy rápido, sencillo, donde tendremos que hacer parejas de cartas e intentar convertirnos en el Rey Mono. En Rey Mono lo que vamos a hacer principalmente es formar parejas de monos del mismo color para conseguir la mayor puntuación posible. La clave está en saber cuándo usar las cartas especiales para potenciar tu puntuación o fastidiar a los demás, lo cual lo convierte en un juego muy accesible, rápido y divertido. A lo largo de la partida vas a tener que gestionar tu mano, hacer combinaciones rápidas y decidir cuándo usar las cartas especiales, todo mientras los demás intentan adelantarte o sabotearte. Es un juego donde cada decisión puede darte una ventaja crucial o hacer que pierdas la partida. Lo que más me ha gustado es lo inmediato que es aprenderlo y como en nada ya estás compitiendo a tope. Las partidas se sienten ágiles, muy dinámicas y siempre divertidas, y aunque al principio puede parecer muy sencillo, enseguida ves que hay margen para pensar y para ser un poco travieso. Además, tiene ese punto de pique y humor que hace que cada partida acabe entre risas y ganas de revancha. Si tengo que decir algo que quizás no guste a todo el mundo, diría que depende mucho del grupo de juego y su actitud. Si la gente no se lo toma muy en serio, pierde parte de su gracia. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si buscas un juego 100% estratégico y controlable. Lo recomendaría a familias, grupos de amigos y cualquiera que busque un juego ligero para romper el hielo o arrancar una sesión. Si te gustó Dobble o Jungle Speed, creo que te puede encantar, porque combina rapidez, estrategia ligera y un punto de travesura muy divertido. En definitiva, Rey Mono es un juego que ha llegado para quedarse como uno de los fillers más divertidos que he probado últimamente. Si te cuadra por temática o buscas un juego rápido que enganche a todos, le vas a sacar mucho partido. Y ahora vamos con el siguiente, que sería este, Nessie, un juego traído por Dos Tomates de 2 a 6 jugadores para 6 años en adelante y con una duración de 5 a 15 minutos. Un juego donde tendremos que adentrarnos en el lago Ness, buscar tesoros e intentar avistar a Nessie para ganar. En Nessie lo que vamos a hacer principalmente es explorar el lago y recolectar tesoros mientras intentamos completar la figura de Nessie. La clave está en saber plantarte a tiempo o arriesgar un poco más para conseguir mejores recompensas, lo cual lo convierte en un juego muy divertido y de decisiones rápidas. A lo largo de la partida vas a tener que revelar cartas, gestionar tu botín y decidir si sigues pescando o asegurarlo, todo mientras el riesgo de hundirte crece a cada carta que saques. Es un juego donde cada decisión puede acercarte a completar a Nessie o mandarte al fondo del lago. Lo que más me ha gustado es lo denso y emocionante que se siente cada turno, ese momento en que decides si revelar una carta más o plantarte. Las partidas se sienten dinámicas, ligeras y muy reñidas, y aunque al principio puede parecer un push your luck sencillo, rápidamente engancha por su ritmo ágil y la emoción de ir completando a Nessie. Además, tiene ese punto de humor y suspense que hace que cada partida sea muy distinta y llenas de piques. Como punto mejorable, diría que si juegas muy seguido puede sentirse un pelín repetitivo, porque la mecánica es muy directa. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si buscas partidas más estratégicas o juegos con más profundidad. Lo recomendaría a familias, grupos de amigos o a quien busca un juego ligero para reírse y picarse un rato. Si te gustaron juegos como Thomas 6 o Skull, creo que Nessie te va a encantar, porque mezcla esa emoción de arriesgar con un objetivo visual muy divertido. En definitiva, un juego que me ha parecido muy simpático y que, por su agilidad y lo que transmite en mesa, puede encajar perfectamente en cualquier reunión de juegos. Y vamos con uno muy mini y muy portátil, que sería este, Punto. Un juego traído por All Teddies de 2 a 4 jugadores para 7 años en adelante y con una duración de 20 minutos. Un juego donde simplemente tendremos que girar nuestras cartas y colocarlas en el tablero encima de otras cartas o al lado. En Punto, lo que vamos a hacer principalmente es colocar estratégicamente nuestras cartas de color para intentar formar una alineación ganadora. La clave está en jugar cartas de mayor valor para superponerlas o colocarlas hábilmente en la cuadrícula, lo cual lo convierte en un juego sencillo, ágil y adictivo.
A lo largo de la partida vas a gestionar tu mano con astucia, colocar cartas y bloquear los movimientos rivales, todo mientras luchas por alinear antes que nadie tus colores en un espacio limitado. Es un juego donde cada decisión puede marcar la diferencia entre ganar o perder una ronda en segundos. Lo que más me ha gustado es lo tremendamente portátil y rejugable que es, porque puedes sacarlo en cualquier momento y no te cansas de jugar partidas rápidas. Las partidas se sienten dinámicas, tensas y estratégicas, y aunque al principio puede parecer muy sencillo, en cuanto entiendes cómo superponer y bloquear movimientos, engancha muchísimo. Además, tiene ese punto de tensión y sorpresa cuando ves que justo te ganan por una carta que no esperabas. Como punto negativo, diría que puede depender un poco del azar en las primeras partidas, especialmente cuando aún no dominas el control del tablero. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si buscas un juego de estrategia profunda desde el primer movimiento. Lo recomendaría a familias, grupos de amigos y cualquiera que busque un juego de bolsillo que se explique en un minuto y ofrezca partidas rápidas pero muy tensas. Si te gustó Love Letter o Thraftosaurus por su rapidez y accesibilidad, creo que Punto te puede encantar, porque combina la simplicidad con una estrategia muy ligera y divertida. En definitiva, Punto es uno de esos juegos sorpresa que siempre quieres llevar encima. Si te gusta la estrategia ágil y buscas algo que puedas jugar en cualquier parte, no puede faltar en tu ludoteca. Y vamos con otro un tanto curioso, que sería este, Far Away, un juego traído por Maldito Games de 2 a 6 jugadores para 10 años en adelante y con una duración de 25 minutos. Un juego bastante sencillo pero a la vez muy complejo, donde tendremos que ir colocando cartas y al final la puntuación se hace desde la última puesta hasta la primera. En Far Away vamos a recorrer un mundo fantástico a lo largo de 8 turnos, colocando cartas de región que definen nuestra ruta. Lo curioso es que las puntuaremos en orden inverso, empezando por la última que hemos jugado. La clave está en cómo gestionas el orden de las cartas y los efectos que activas a lo largo de la partida. En cada ronda elegimos una carta de nuestra mano y, según su valor, escogemos nuevas cartas del suministro. Además, si la carta jugada es mayor que la anterior, obtendremos cartas de santuario que también aportan puntos. Es un juego donde cada decisión importa, porque lo que parece una jugada potente en el momento, puede que no encaje al final. Lo que más me ha gustado es lo original que resulta el sistema de puntuación inverso. Aunque la mecánica es muy sencilla, en mesas se siente como un rompecabezas constante, con este punto de tensión de no saber si los demás están arriesgando más o menos que tú. Cada partida es distinta, porque las cartas combinan de una forma única y en cuanto le coges el ritmo, te apetece jugar otra para mejorar tu camino. Lo recomendaría a jugadores que ya han probado otros fillers con algo de estrategia y quieran dar un pasito más sin meterse en un juego duro. Si te gustó Sea Salt and Paper o Scout, por ejemplo, este te puede encantar porque combina sencillez con toma de decisiones interesante y ese puntillo de riesgo. En definitiva, un filler estratégico muy refrescante que aporta una mecánica diferente y partidas muy rejugables, perfecto para quienes buscan algo distinto sin complicarse la vida. Y el siguiente es este, Haunted Lands, un juego traído por SD Games de 2 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 60 minutos. Un juego donde tendremos que intentar expulsar a los espectros de Calena. En Haunted Lands lo que vamos a hacer principalmente es gestionar nuestras acciones para hacer crecer nuestra comunidad y contener la amenaza de los espectros. Durante 3 estaciones de 3 rondas cada una, recolectaremos recursos, construiremos edificios, desbloquearemos habilidades y ayudaremos a los espectros a abandonar Calena, o al menos lo intentaremos. La clave está en equilibrar el crecimiento personal con la responsabilidad colectiva, porque si dejamos que los espectros lo inunden todo, perderemos todos. La partida se convierte así en una carrera por optimizar tus turnos y desarrollarte más que el resto, mientras colaboras lo justo para evitar el desastre colectivo. Lo que más me ha gustado es cómo mezcla de forma muy natural la parte competitiva con un pequeño elemento de cooperación indirecta. Estás todo el tiempo tomando decisiones para mejorar tu motor, pero también mirando de reojo los espectros y lo que van haciendo los demás. El sistema de acciones, la progresión del personaje y la presión que va generando el tablero hacen que cada turno cuente, y mucho.
Además, es un juego que entra por los ojos y sorprende por la calidad de sus componentes sin necesidad de haber pasado por una campaña de mecenazgo. Si tengo que decir algo que no encajará con todos los públicos, diría que a 2 jugadores pierde parte de la tensión del sistema semicooperativo. Funciona, pero es a 3 o 4 jugadores donde realmente se siente esa tensión compartida por contener a los espectros sin regalar la victoria. Lo recomendaría a jugadores que disfruten de los euros medios con motor económico, exploración y un pequeño toque narrativo o temático. Si te gustan juegos como Everdell o The Artemis Project, Haunted Land te puede encantar por su combinación de desarrollo personal y presión del entorno. En definitiva, un juego que nos ha parecido una propuesta muy original, bien producida y con ideas que funcionan especialmente bien en grupo. Si buscas un euro con una ambientación diferente, accesible pero tenso, dale una oportunidad a Haunted Lands. Y ahora vamos con uno que ha triunfado sin ninguna duda en la ludoteca, que sería este maravilloso Nemesis, un juego traído por Edge, Rebel Studio y Awaken Realms de 1 a 5 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 60 a 120 minutos. Un juego semi-cooperativo de supervivencia en el espacio. En Nemesis lo que vamos a hacer principalmente es sobrevivir a una nave infestada de criaturas alienígenas mientras tratamos de cumplir nuestros objetivos ocultos sin morir en el intento. La clave está en la gestión de cartas, el movimiento táctico por las habitaciones y la sospecha constante hacia el resto de jugadores, lo cual lo convierte en un juego tenso, narrativo y con una atmósfera brutalmente inmersiva. A lo largo de la partida vas a tener que explorar estancias, combatir o evitar a los intrusos, reparar sistemas críticos y decidir si cooperas o si traicionas a otros por tu propio bien. Todo mientras el tiempo corre, las amenazas aumentan y nadie está realmente seguro. Es un juego donde cada decisión puede acercarte a la victoria o llevarte a una muerte inevitable. Lo que más me ha gustado es cómo consigue crear una experiencia cinematográfica sin necesidad de un máster o preparación previa. Las partidas se sienten intensas, paranoicas y muy narrativas, y aunque al principio cuesta ubicarse con tantas opciones, el juego te mete de lleno desde el primer susto. Además, tiene ese punto de ¿me puedo fiar de ti?, que genera momentos memorables, tanto si juegas en modo cooperativo como con un objetivo secreto. Como punto a tener en cuenta, diría que es un juego que requiere tiempo, espacio y jugadores con ganas de meterse en el tema. No es un problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si buscas una partida de ligera o no te gusta la incertidumbre que genera el azar en eventos y ataques. Lo recomendaría a grupos que disfruten de juegos narrativos con mucha tensión, decisiones difíciles y un fuerte componente temático. Si te gustó Dead of Winter o Battlestar Galactica, Nemesis te puede enamorar, porque ofrece una experiencia similar pero más directa y visualmente espectacular. En definitiva, un juego con una ambientación increíble y momentos inolvidables, ideal para grupos con ganas de vivir una película de ciencia ficción en mesa. Si te atrae el tema alienígena, el faroleo y la supervivencia, Nemesis es de lo mejor que puedes jugar hoy en día. Y vamos con otro que también teníamos muchas ganas de echarle el guante, y es este maravilloso Ark Nova, un juego traído por Maldito Games de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 90 a 150 minutos. Un juego que no es para todos los gustos ni para todos los tipos porque es muy largo, pero esto de crear un zoo moderno con la sinergia de las cartas es brutal. En Ark Nova lo que vamos a hacer principalmente es construir y gestionar un zoo moderno, combinando conservación de especies, colaboración con instituciones científicas y desarrollo de hábitats. La clave está en una mecánica de cartas muy rica, con 5 acciones principales que se potencian cuanto más tiempo las dejas sin usar, lo cual lo convierte en un juego muy estratégico, de ritmo pausado, pero con muchísima profundidad. A lo largo de la partida vas a tener que gestionar tus cartas, construir recintos, mejorar acciones y establecer sinergias entre los animales y los proyectos de conservación, todo mientras intentas que tus 2 tracks, el de ingresos y el de conservación, se crucen lo antes posible. Es un juego donde cada acción marca el camino de tu partida y encontrar el equilibrio entre corto y largo plazo es esencial. Lo que más me ha gustado es cómo combina lo temático con un sistema de juego exigente pero muy satisfactorio. Las partidas se sienten largas pero progresivas, con una curva de desarrollo clara y una evolución de motor muy potente. Y aunque al principio puede parecer que todo va lento, cuando arrancas el motor de cartas y mejoras las acciones, el juego fluye con intensidad.
Además, tiene ese punto de puzzle personal donde cada partida puede darte una sensación completamente distinta dependiendo de cómo montes tu zoo. Como punto negativo, diría que la duración puede ser un obstáculo si no estás acostumbrado a juegos largos. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si buscas algo que puedas sacar en 60 minutos o con jugadores menos experimentados. Lo recomendaría a jugadores ya acostumbrados a euros medios o complejos, que disfruten de montar motores, gestionar cartas y planear a largo plazo. Si te gustó Terraforming Mars o Underwater City, Ark Nova te puede fascinar, porque ofrece una experiencia similar pero con una estructura propia y un tema muy cuidado. En definitiva, un euro moderno, denso y muy satisfactorio, que se ha ganado su sitio en muchas ludotecas por méritos propios. Si te atrae el tema y no te asusta una duración larga, puede darte partidas espectaculares. Y el siguiente sería este, Darwin Journey, un juego traído por TCG Factory de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 30 a 120 minutos de duración. Un juego donde reviviremos las aventuras de Charles Darwin por las Islas Galápagos. En Darwin Journey lo que vamos a hacer principalmente es recrear el viaje de Darwin a través de las Islas Galápagos mientras descubrimos nuevas especies, investigamos y completamos objetivos científicos. La clave está en la colocación de trabajadores con progresión propia, lo cual lo convierte en un juego estratégico denso y con mucha profundidad táctica. A lo largo de la partida vas a tener que moverte por las islas, avanzar en los distintos tracks de investigación, coleccionar sellos y subir habilidades de tus peones, todo mientras los demás compiten por los mejores espacios de acción y el orden de turno marca mucho la diferencia. Es un juego donde cada decisión cuenta muchísimo y la planificación a largo plazo es esencial. Lo que más me ha gustado es cómo evoluciona la partida desde un inicio tranquilo a un desarrollo muy potente. Las partidas se sienten tensas, muy progresivas y con una sensación real de estar construyendo algo turno a turno. Y aunque al principio puede parecer algo intimidante, en cuanto le pillas el ritmo es muy satisfactorio. Además, tiene ese punto de optimización pura con múltiples vías de puntuación, que te hace querer repetir para probar nuevas estrategias. Como punto negativo, diría que el mantenimiento de algunas acciones y el control visual del tablero puede ser algo denso en las primeras partidas. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si vas a jugarlo con gente a la que no le gusta estar revisando muchos iconos o pasos intermedios. Lo recomendaría a jugadores con experiencia en euros complejos, que disfruten de juegos con muchas vías de desarrollo y progreso personal. Si te gustó Paladines del Reino del Oeste o Maracaibo, Darwin Journey te puede encantar, porque tiene ese punto de trabajadores mejorables, mapa con deslizamiento y decisiones encadenadas. En definitiva, un juego con una ambientación muy bien llevada y una mecánica sólida que recompensa a los jugadores que disfrutan planificación y optimización. Si te llama la atención el tema científico o los euros con múltiples caminos, seguro que le puedes sacar muchas partidas. Y vamos con otro pequeñito que sería este, Go Nuts, un juego traído por All Teddies de 2 a 4 jugadores para 8 años en adelante y con una duración de 15 minutos. Un juego donde nos volveremos locos intentando conservar las bellotas. En Go Nuts lo que vamos a hacer principalmente es lanzar dados como locos y recolectar la mayor cantidad de bellotas antes que llegue el caos. La clave está en tirar los dados lo más rápido que puedas mientras gestionas símbolos y reacciones de los demás, lo cual lo convierte en un juego muy divertido, frenético y perfecto para partidas rápidas en grupo. A lo largo de la partida vas a tener que lanzar dados sin parar, contar bellotas, esquivar ardillas molestas y aprovechar los bonus antes de que se acabe tu turno, todo mientras los demás esperan su oportunidad para hacerte perder la concentración. Es un juego donde cada tirada puede llevarte al éxito o directamente al desastre si aparece el perro. Lo que más me ha gustado es la locura de ritmo que propone desde el primer segundo y lo fácil que es que todos se enganchen a la partida. Las partidas se sienten caóticas pero súper divertidas y aunque al principio puede parecer un tiradados, hay decisiones que tomar, sobre todo cuándo parar o seguir arriesgando. Además, tiene ese punto de tensión y carcajada constante que lo convierte en un filler perfecto para romper el hielo. Como punto mejorable, diría que si no te gusta el caos o los juegos muy físicos y rápidos, puede no ser para ti,
No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si prefieres experiencias más pausadas o con más estrategia. Lo recomendaría a grupos grandes, familias o fiestas donde lo importante sea reírse y disfrutar del ritmo loco del juego. Si te gustó Dobel o Jungle Speed, este te puede encantar porque tiene un punto similar pero con más azar, más risas y muchas menos pausas. En definitiva, un juego que es puro caos y diversión comprimidos en una caja pequeña. Si buscas algo rápido, familiar y que anime cualquier reunión, Go Nuts cumple con creces. Y vamos con el siguiente, que sería este... Paella Park, un juego traído por Zombie Paella de 2 a 5 jugadores para 10 años en adelante y con una duración de 60 minutos. Un parque temático del universo de la Fallera Calavera. En Paella Park lo que vamos a hacer principalmente es disfrutar al máximo de las atracciones de un parque temático, gestionando nuestro tiempo y decisiones. La clave está en optimizar nuestras acciones para visitar más espectáculos, saltarnos colas y evitar el mareo, lo cual lo convierte en un juego divertido, temático y con un puntito de riesgo. A lo largo de la partida vas a tener que moverte por el parque, activar acciones, comprar recuerdos y gestionar bien tu tiempo, todo mientras las obras y el mareo intentan fastidiarte los planes. Es un juego donde cada movimiento cuenta y una mala decisión puede acabar en un buen mareo y puntos negativos. Lo que más me ha gustado es lo original que se siente ponerse en el papel del visitante y no del gestor, y lo bien que transmite la experiencia real de un parque de atracciones. Las partidas se sienten dinámicas, temáticas y con mucha interacción indirecta, y aunque al principio puede parecer ligero, enseguida ves que gestionar tu tiempo y arriesgar lo justo es la clave. Además, tiene ese punto de tensión y humor que hace que la partida sea diferente y muy divertida. Si tengo que decir algo que quizás no guste a todo el mundo, diría que el azar al intentar hacer colas o vomitar puede fastidiarte planes incluso si has jugado bien. No es un gran problema, pero conviene tenerlo en cuenta si no te gusta que un punto de azar influya en el resultado final. Lo recomendaría a familiares o grupos de amigos que busquen un juego temático, divertido y accesible, pero con más decisiones de las que parece. Si te gustó la Fallera Calavera o juegos como Parque Jurásico Danger, creo que este te va a encantar, porque tiene un espíritu muy fresco y muy valenciano. En definitiva, Paella Park es un juego muy original que combina humor, estrategia ligera y muchísima personalidad. Si te gusta el universo de la Fallera Calavera o simplemente quieres pasar un buen rato en un parque temático, seguro que lo disfrutas. Y el último, pero no menos importante, sería este... Luna Maris, un juego traído por Maldito Games de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 60 a 120 minutos. Un juego donde tendremos que gestionar los recursos que hay en la base lunar para intentar sobrevivir. En Luna Maris lo que vamos a hacer principalmente es gestionar recursos en una base lunar, optimizando nuestras acciones para cumplir misiones científicas, generar oxígeno y enviar cargamentos a la Tierra. La clave está en el uso inteligente de los robots, el posicionamiento en los módulos y la gestión del oxígeno como recurso vital, lo cual lo convierte en un juego tenso, exigente y muy estratégico. A lo largo de la partida vas a tener que moverte por los distintos módulos de la estación, ejecutar acciones en cadena y aprovechar bien las cartas de energía. Todo mientras la carrera por cumplir misiones y la limitación de turnos te obliga a pensar a largo plazo. Es un juego donde cada movimiento cuenta y planificar bien tus secuencias puede marcar la diferencia entre destacar o quedarte sin aire. Lo que más me ha gustado es cómo mezcla lo temático con una estructura de Eurogame exigente y sólida. Las partidas se sienten ajustadas, tensas y con mucha progresión, y aunque al principio puede parecer algo árido, una vez arrancamos el juego engancha muchísimo. Además, tiene ese punto de multisecuencia y optimización extrema que lo hace muy satisfactorio para quienes disfrutan de apurar turnos al milímetro. Como punto negativo, diría que la curva de entrada es un poco alta y puede resultar algo seco para jugadores menos acostumbrados a euros duros. No es un gran problema, pero conviene tenerlo en cuenta si vas a jugar con gente que no se siente cómoda con mucha iconografía y múltiples pasos por acción. Lo recomendaría a jugadores que ya tengan recorrido en euros medios y quieran un reto logístico en un entorno original. Si te gustó Mars, Luna Maris te puede encantar, porque tiene ese punto de exigencia sin llegar a quemarte, pero con mucha más presión ambiental y narrativa científica. En definitiva, un Eurogame robusto, con personalidad y un tema que no es solo decorativo. Si te interesa la colonización lunar, la planificación extrema o simplemente buscas un reto diferente, Luna Maris es una opción muy sólida.
Y hasta aquí el vídeo de los juegos de mesa que han entrado en este abril de 2025. Ya veis que ha sido un vídeo bastante variado, con muchísimos juegos. He intentado hacer en cada uno de ellos unas imágenes para que veáis cómo son el juego, porque al final creo que estamos apuntando o intentando apuntar en la dirección correcta. Porque al final vosotros como espectadores lo que queréis ver no es un tío enseñándoos el juego y decir, jeje, mira qué bien, ¿habéis visto? Muy bonito, cómpratelo. Yo creo que lo que queréis ver realmente son los juegos de mesa, el interior, el cómo es, más allá de las reseñas, porque al final las percepciones y el cómo se siente en mesa, al final sois vosotros los que lo vais a notar cuando juguéis. Pero si antes, como creadores, nosotros podemos dar un poquito más de información, pues bienvenido sea. Y creo, modestia aparte, creo que gusta bastante el contenido de ahora. Es mejorable, es decir, yo soy súper consciente de que lo podemos hacer mejor y voy a trabajar para ello. Lo que pasa es que me vais a disculpar, pero el tiempo da lo que da. Ya me está suponiendo un curro brutal hacer una mediateca entera de todos los 300 juegos más o menos que tenemos en la ludoteca. Llevo unos 50 y está siendo un trabajo titánico, pero bueno, espero que realmente de corazón que os guste todo esto. Y al final, bueno, es un tema de traer a la ludoteca o al canal todo el mundo de los juegos de mesa y lo más explicado posible, y que guste, y sobre todo que si os vais a comprar algo, que tengáis claro qué es lo que estáis comprando y las sensaciones que os puede transmitir. Obviamente, mi opinión no tiene por qué ser la de Dios ni nada menos, pero si puedo ayudaros a seleccionar algunos juegos o a tener una idea más detallada de qué es lo que queréis comprar o qué es lo que queréis de cada juego, pues aquí estaremos en Vamos a Jugar Una. Y lo de siempre, dejadlo en los comentarios qué os ha parecido y sobre todo si vosotros tenéis ganas de probar algún juego o ha salido alguna novedad que yo no me haya enterado y que no la tengamos en la ludoteca, pero que nos lo recomendéis. Nosotros estaremos encantados de leeros y dar un poquito de charleta, que siempre está genial y es bienvenida. Y bueno, lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, darle me gusta y suscribíos y nos vemos aquí en Vamos a Jugar Una. Adiós, que vaya muy bien. Muchas gracias por vernos.